Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Hola, muy buenos días aquí en otro domingo. Un tema que desgraciadamente podríamos hacer el programa hoy día, el próximo año, el año anterior, porque no ha cambiado, que es la delincuencia en menores de edad. Hoy día vamos a hablar con un experto en eso, porque queremos saber por qué un niño o un joven delinque, qué puede hacer la familia, qué no está haciendo el Estado, y por eso vamos a hablar con él para que nos dé luces, digamos, de qué es lo que hay que cambiar, qué hay que mejorar. Por eso estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Les cuento que Marcelo es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en gestión comercial en Madrid, ha sido director de Cercotec y Fosis en la región metropolitana, es miembro del Consejo Consultivo de Senda, forma parte del Consejo de la Sociedad Civil del Sename y una larga lista de otros cargos, pero no los voy a leer porque si no ocuparía la mitad del programa. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Rosario, muchas gracias y muchas gracias a todos los que están escuchando el programa. Bienvenido aquí a la otra cara. Marcelo, ¿cuáles son las características actuales de la delincuencia de menores en Chile? ¿Ha variado algo entre el pre y la post-pandemia y entre el pre y post-estallido social? ¿Ha habido un cambio en cómo se manifiestan los delincuentes menores o sigue todo igual? O sea, lo primero que hay que contextualizar, Rosario, es que cuando entra la ley penal adolescente a desempeñar un rol importante en esta materia, el año 2007, 2008, cuando ya se empieza a implementar, las cantidades de denuncias que habían por involucramiento de niños en actividades delictivas eran del orden de los 80.000, 90.000. Conforme fue pasando el tiempo... Al año. Yeah. Conforme fue pasando el tiempo, esa cifra fue disminuyendo. Y en la práctica, hoy día, estamos hablando del orden de 21.000 denuncias efectivas. La última bajada importante fue de los 30.000 a los 21.000. Entonces uno dice, pero esto parece contrasentido, porque uno ve mayor participación de niños en delitos violentos. Estamos hablando de una participación del orden del 50% en los robos de vehículos motorizados. El otro día daba a conocer Carabineros. Entonces, y la cifra se ha mantenido más o menos constante desde la pandemia, desde la vuelta de la pandemia en adelante. Entonces, ahí hay que tener un primer alerta. O sea, hay mayor participación de niños en delitos que son violentos, los delitos contra las personas. Y si uno analiza las cifras del mercado del Ministerio Público, se da cuenta de que el 17% del total de niños que delinquen explican el 50% del total de delitos, del total de delitos del grupo etario, digamos. Entonces, y cuando uno empieza a mirar ese 17%, y uno dice, ¿qué características en común tiene este 17%? Lo primero que se encuentra es el consumo problemático de droga y alcohol. 30% explica que la causa de su delito, la causa, no es que hayan estado tomando o que fuera algo de contexto, la causa, la razón de delinquir era el consumo de droga. El 30%. O sea, para conseguir droga. Para conseguir plata, para conseguir droga. Claro. Su razón fundamental. En el 50% de los casos, el consumo está presente, el consumo de alcohol y el consumo de droga. Por lo tanto, se empieza a aquilatar ya una evidencia sólida en esta materia. Hay un estudio de Pilar Larroulette y Eduardo Valenzuela de la Católica, donde hay una fracción atribuible a la droga respecto del delito adolescente que puede llegar hasta el 30%. Y eso es muy relevante porque la evidencia internacional no daba cuenta de esta relación de causalidad. Decía, está presente, pero no es la causa. En este caso, es la causa. ¿Y por qué te digo esto de manera tan importante? Porque cuando uno hace la trazabilidad respecto a los delitos violentos, lo que es común es el consumo de droga. Entonces, algo sucede en la pandemia respecto del consumo de droga en niños, jóvenes y adolescentes que hace que esta proporción de jóvenes más refractarios, multireincidentes, etcétera, además catalicen
su actividad delictiva hacia delitos más violentos con la droga. Y la explicación viene después, porque claramente la pandemia lo que fue haciendo fue cortar los elementos de distribución, cerró algunos mercados. Entonces el narcotraficante empezó a cambiar su modo de operar. ¿Y cómo operó? Primero, con la disputa territorial. O sea, el primer concepto que está a la base es que el narcotraficante, cuando llega a un territorio, explora cuáles son las brechas sociales que tiene ese territorio. El narcotraficante llega donde no está el Estado. Eso es. Ellos son los tiburones que siguen la sangre. ¿Ya? Y la sangre es la exclusión social. Y ellos se instalan donde el Estado es deficitario, donde no hay servicios del Estado, donde el red no llega después de las 5 de la tarde, etc. Entonces, en la primera fase son la mano. Son los que ayudan a los vecinos, los que ponen la locomoción para quien necesita salir de una emergencia. Lo que el Estado no debiera poner y que no está. Entonces, se ganan el respeto. Se ganan el respeto. En el estallido social, lo que empezó a pasar es que hubo sectores donde no hubo delincuencia, donde hubo espacios de protección importantes y eran sectores que estaban dominados por los narcos. ¿Qué percibía la gente en ese momento? Está quedando la embarrada en todas partes, pero en este sector no está pasando eso. Y eso el narcotraficante, ¿eh? O sea, es muy inteligente. Sí. Es muy inteligente. Y hoy día, y no nos quedemos con la idea de la viejita que vende los papelillos en la esquina. Hoy día son organizaciones especializadas. El narcotráfico ha cambiado los últimos 5 años de manera brutal. Cuando veníamos por Paraguay, era un tipo de narcotráfico. Hoy día está llegando el narcotráfico desde Colombia. Han introducido la marihuana creepy, que es 7 veces o hasta 10 veces más adictiva que la marihuana la sativa o la índica, que son las que predominaban en el mercado. Y en el último año han habido 10 veces más incautaciones de creepy que todos los años. ¿Esta es una planta distinta? Una planta genéticamente distinta, que tiene menos cannabinoides y tiene mucho más componentes adictivos. Por lo tanto, lo que genera es una adicción más inmediata en el niño y el joven. Y la creepy está empezando a ganar terreno frente a las otras modalidades de marihuana y por supuesto que está entrando fuertemente en el mercado juvenil. Entonces, tenemos un escenario donde las rutas de narcotráfico cambiaron. La ruta colombiana, además, trajo armas y armas de alto calibre. La internación de armas que vienen desde el norte de México con la frontera con Estados Unidos se nutre del narcotráfico colombiano y por lo tanto hay una alianza estratégica entre los carteles de armas y los carteles colombianos. En Chile ya están operando los carteles internacionales. Hace 5 años no los teníamos. Hace 5 años los carteles obedecían a una familia que más o menos se organizaba, etc. Hoy día ya tenemos Sinaloa, tenemos Trendaragua, tenemos Jalisco, o sea, Nueva Generación. Es profesional ahora el narcotráfico. Hoy día es profesional y ¿sabes dónde lo nota? En cómo lavan el dinero. Tienen organizaciones de abogados, tienen organizaciones de contables, tienen administración financiera, tienen diversificación de negocios. El negocio del narcotráfico es un negocio de cash flow, o sea, necesita cash flow, necesita flujo de caja. Y el narcotráfico en sí mismo es un negocio de rentabilidad, porque tiene que retornar después de varios ciclos. Entonces, por lo mismo, el narcotraficante administra una matriz de negocio. Y tiene al que hace los portonazos, al que hace la encerrona, al que se preocupa de lavar el dinero, etc. O sea, el narcotráfico maneja los distintos tipos de delitos. Exactamente. El poder involucrar a niños, por ejemplo, en delitos violentos para rápidamente hacer cash flow, es decir, vendo los vehículos, vendo las partes, lavo el dinero, me permite tener caja inmediatamente. Los chicos muchas veces no tienen ni idea que después de un portonazo esa plata entró en la economía del narcotraficante. Perfecto. Y eso es tremendamente grave, porque esta forma nueva de operar que tienen los narcotraficantes, que administran un holding de negocio delictivo, que además se nutre de los niños, y te lo digo ¿por qué? Porque esto no es circunstancial. ¿Y estos niños reciben pago de estos narcotraficantes con droga o con touch? Hay de todo. Empezó también hace ya, yo diría más fuertemente después del estallido social, empezó una nueva categoría de niños involucrados en los delitos, en los delitos y en las redes de narcotraficantes, que son los niños zombies. Son los niños que reciben su pago en droga y son consumidores de droga.
y llevan la droga de un lado a otro, hacen algunos actos violentos, son los angustiados que roban desde el celular hasta participan en un portonazo. O sea, y esa categoría la manejan los narcotraficantes, tienen contratistas, entre comillas, que van y buscan niños que están en situación altísima de vulnerabilidad, algunos que han abandonado residencia o los CREAS del Sename, los contactan y les pagan 10, 15, 20 mil pesos diarios para la comisión específica de delito. Y esa estructura se mantiene institucionalizada dentro del narco. ¿Y por qué el narco involucra a niños? Por dos razones fundamentales. Los niños tienen, al tener la ley penal adolescente, el legislador ha previsto una ley que los proteja, que básicamente se oriente a su rehabilitación y por lo mismo establece penas que son menos gravosas que en el sistema penal adulto. Entonces lo que hace el narco, es decir, deja lo más violento, la acción que reduce de manera inmediata a la víctima y que sabe que por eso recibiría una condena muy grande, la deja en los niños. Y para que los niños puedan actuar, les provee droga. Por lo tanto, el que lleva el fierro, el que lleva el arma, que la va a disparar sin ninguna contemplación, es generalmente el niño, que puede recibir la menor carga punitiva. Y en segundo lugar, esto también es una estrategia porque el narcotráfico secuestra a los niños. Verdaderamente los secuestra, los mete en una cultura distinta, la ropa, la música urbana, etcétera. Los niños, cuando tú conversas, yo he tenido la oportunidad de conversar con niños que participan en banda, su expectativa de vida son los 25 años, a lo sumo, y ya se consideran viejos a los 25 años. ¿Cómo? ¿De que pueden morir esa? Ellos saben que pueden morir jóvenes, no esperan vivir más. Su sueño es poder morir reconocido por sus pares, poder dejarle algo a la viejita, a su mamá, ojalá una casa. Algo con lo que sueñan muchas veces es poder restablecer ese vínculo familiar a través de un bien material. Ese es el sueño que tiene. O sea, él no piensa en formar una familia, en estudiar, en tener hijos. Algunos lo piensan y por eso generalmente se dan situaciones de embarazo adolescente a los 14, 15 años. Se apresuran en tener un hijo con su pareja. O sea, pero ya, encuentro increíble, o sea, ellos saben que pueden morir a los 25 y es como saber que uno puede morir a los 80. Sí. Para ello, ¿y sabes por qué? Porque lo han normalizado. Han normalizado que sus amigos, sus compañeros, hay muchos que ya se murieron. Que murieron en un atraco, que murieron en una quita de droga, que murieron... Ya saben que la muerte está presente para gente de su edad. Y lo más importante, y por eso que se explica, por ejemplo, cuando el niño llega, porta un fierro y le da lo mismo que hay un niño chico, te amenaza o te dispara, porque para ellos la vida es desechable. Ellos saben que su vida también es desechable. Esa angustia, esa forma de mirar a la infancia, que la conoce tan bien el narcotraficante, la utiliza para tenerlos secuestrados. Y cuando tú tienes secuestrado, cuando yo te secuestro a tu hijo, o te secuestro a tu nieto, etcétera, ¿tú crees que la familia, la comunidad va a colaborar con las autoridades en la persecución criminal del narcotraficante? Nadie lo haría. ¿Por qué? Porque en la caída del narcotraficante está también la muerte de mi hijo, de mi nieto, de mi hermano, de mi sobrino. O sea, claro, si yo voy a denunciar, te pueden matar al hijo por haber denunciado. Exactamente. Entonces, el narcotraficante toma esta decisión de manera activa, de involucrar a los niños en su estrategia. Esto no es casualidad. Aquí hay una estrategia de involucramiento delictivo de niños que están en alta situación de vulnerabilidad para dominar el territorio y poder así mostrar este dominio también a los otros narcotraficantes que disputan ese territorio. Y por eso es que se ha dado esto, de que los niños empiezan carreras delictivas cada vez más profundas, cada vez más violentas. Marcelo, te quería preguntar, cuando tú hablas de niños involucrados en estos crímenes, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Cuándo están partiendo? Nosotros hemos visto niños participando en delitos contra las personas, encerronas, portonazos, lanzazos, hurto agravado, hurto o sea, robo violento en lugar habitado, por ejemplo. Hemos visto niños de 10, de 11 años que ya están participando en estos delitos. Generalmente, Rosario, hay una progresión. Los niños empiezan involucrándose en el delito con el hurto simple.
El lanzazo típico, por sorpresa, el hurto por sorpresa. Todavía, y después como hasta el tercer o cuarto delito, los delitos contra las personas empiezan a aparecer. Pero ya cuando eres multi reincidente, ya empieza a desarrollar este otro tipo de delito. Por lo tanto, para que un niño esté participando en un delito violento, como puede ser el robo de un vehículo, o un portonazo, una encerrona, etcétera, significa que ese niño partió mucho antes. Claro. Y partió con abandono de hogar, partió con modelos parentales súper comprometidos con el delito, partió con exclusión escolar, etcétera. Entonces tiene todos los elementos que van configurando que esto se haga crónico y se profundice a través del tiempo. Son los niños, son los peones o las manos del narcotráfico para operar, digamos. Son la carne de cañón. Y es el índice que te está demostrando que el narcotraficante está traspasando las fronteras y los territorios. El narcotraficante hoy día está operando en territorios mucho más amplios, porque la distribución del narcotráfico hoy día no es solamente territorial, es también lógica. Su operación, sus negocios están muy relacionados y son distintos y se emplazan ya no en barrios específicos, en toda la ciudad. Y además el narcotráfico ha logrado no solamente traspasar estas barreras territoriales, sino que también traspasar las líneas de negocio. Y de esa forma va consolidando los territorios. Marcelo, y otra cosa que me quedó, que tú siempre hablas ahora de post-estallido social. ¿El estallido social hizo algún cambio? Sí, de todas maneras. Normalizó la violencia. Yeah. La normalización de la violencia trajo como resultado que veamos conductas que en los niños se catalizaron de manera importante, en los niños que están en situación de vulneración. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, el poder participar con bandas delictivas, la participación en bandas delictivas. Al ver esta idea de que en el estallido se ensalzaba esta configuración más colectiva, claro, distintos cuerpos dentro del estallido, está claro que no todos estaban ahí participando en eso de manera delictiva, pero claramente lo que se dio en ese minuto fue una valoración de lo colectivo. Perfecto. Y en la búsqueda de identidad de los niños exacerba el estar buscando estos espacios fuera de la familia. Y este espacio fuera de la familia lo dan los narcos. Y generan esto, lo que yo te decía, estos rituales, esta cultura. Por algo los narcos nos robaron los fuegos artificiales, nos robaron las festividades, nos robaron un funeral, algo que es tan elemental, claro, para una familia. Lo transformaron en ritos iniciáticos, lo transformaron en aquello que le da aceptación al niño, que hace que los otros lo miren con respeto, etcétera. Todos esos elementos que se van configurando ahí hacen que esto se normalice. Participar en una banda criminal se normalice. Que nadie condene la violencia de una barricada, que nadie condene y que se vean como cosas normales. No tiene costo. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, lo que vimos hace algunos meses, una mamá participando con un niñito chico en una barricada que es violenta, el niño de chiquitito empieza a normalizar que la violencia es casi un juego. Entonces, todos los espacios de violencia aceptada y tolerada por la sociedad, lo que está pasando es que nos están cobrando la factura de toda esa tolerancia a la violencia cuando un niño ve que es normal participar en bandas delictivas. Marcelo, pasó muy rápido el primer bloque, tenemos que ir a la primera pausa comercial y ya volvemos. Estamos aquí en La Otra Cara con Marcelo, experto en delincuencia de menores y gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Comenzó la temporada al aire libre. Sodimac hace tu casa el mejor lugar del mundo. Bueno, aquí estamos de vuelta con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, conversando de los niños que delinquen. Y decía en el primer bloque que ya entre los 10, 11 años ya están participando de delitos. Pero antes de seguir conversando, les quiero contar. Buscas las mejores alternativas de inversión, encuéntralas en Bantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad
y altos estándares de probidad. Infórmate en bantrustcapital.cl. ¿Sabías que ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas? Descárgala ya. Marcelo, vamos a hablar después de los responsables de esto, porque aquí se ha pecado de omisión, claramente. Pero un poco el uso de la tecnología, de internet, de redes sociales, el celular, ¿cómo ha cambiado el comportamiento de los menores que delinquen? Súper buena pregunta, porque también las tecnologías tienen elementos muy positivos, nos acercan, nos ayudan, etc. Ahora, también la pandemia fue un factor catalizador. Cuando tú tienes una relación presencial con alguien, tú regulas tus emociones. O sea, el ir al colegio te permite regular emociones con tus compañeros. Cuando tú estás en una pantalla, no las regulas, no sabes lo que hay detrás de eso. Entonces, estos 2 años de pandemia también afectaron muchísimo en la socialización, especialmente de los adolescentes. Hay 2 momentos en la vida que es muy importante la socialización. En la primera infancia y en la adolescencia. En ambos casos, la plasticidad cerebral es máxima. Y por lo tanto, lo que se haga en esos momentos va a determinar en gran parte las capacidades que tenga la persona de tener conductas prosociales en el futuro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás inmerso en la tecnología y vas sustituyendo, por así decirlo, tus centros de gratificación de placer van cambiando? Es lo mismo que pasa con la droga. O sea, hoy día la droga opera sobre los ganglios basales y sobre la amígdala extendida, que para entender un poquito el circuito de la recompensa, básicamente imita ciertos neurotransmisores que hace que uno vaya generando o sintiendo placer con la comida, con el baile. Pero cuando es la droga maximiza eso, esa imitación, y por lo tanto alcanza niveles cada vez más altos. Entonces después salir de baile, comer algo, etcétera, no logra la misma satisfacción. Ya, pero la tecnología... La tecnología tiene un efecto muy similar al efecto de la droga. Cambia el circuito de placer, también eleva los contenidos de dopamina artificialmente y hace que precisamente tú empieces a optar mucho mejor estar detrás de la pantalla que estar con un amigo. ¿Cuántos de nosotros hoy día estamos acostumbrados y preferimos de que nos manden un mensajito por WhatsApp a hablar por teléfono? Sí, ya el teléfono está como en desuso. Exacto, entonces, pero ni siquiera eso, sino que el chat escrito. Entonces, porque te vas dando cuenta de que, claro, esto cambia. A veces prefieres un like que un encuentro. Exacto. Bueno, y esto que nos pasa a nosotros le pasa también a los niños. Los niños empiezan a transar el estar con alguien por estar en la pantalla, empiezan a transar el estar jugando por estar con la pantalla, estar jugando en línea versus estar jugando afuera. Y entonces se van perdiendo espacios de socialización que son importantes. Por eso la regulación es tan clave en esta etapa. Y si los padres no la tenemos. Si los padres no lo regulan, esta es la próxima de drogadicción del siglo XXI. O sea, las tecnologías operan con el mismo mecanismo que operan las drogas. La evidencia internacional así lo está demostrando. Los primeros estudios están demostrando los impactos que eso tiene. Por lo tanto, hay que entrar a regular. Pero ¿cómo influye en el delito? Bueno, hay 2 elementos. Hay un soporte que es la ejecución del delito. Hoy día el acceso a las drogas por la vía del delivery, de las aplicaciones, etcétera, ha ido creciendo. Y se está accediendo a drogas cada vez más baratas y más adictivas. Por ejemplo, las drogas sintéticas, la TUSI, etcétera. Entonces, o los derivados de las metanfetaminas. Y todo eso se vende a través del delivery, que tiene muy bajo control. Tiene una facilidad, un canal de distribución. Es un canal, y es lo que yo te decía, los narcos hoy día ya no están circunscritos a un barrio. Y utilizan a los niños porque tienen la operación tecnológica mucho más desarrollada y por lo tanto pueden llegar a barrios que antes ellos no estaban. Por eso, hoy día, si tú te fijas, estamos teniendo muchos laboratorios que están operando en Chile. La importación, hay que pedirle los registros de aduana de la importación de las máquinas que hacen pastillas y tú te vas a dar cuenta cómo va creciendo la cantidad de laboratorios que se va instalando en Chile para hacer TUSI, para hacer metanfetamina, etcétera, y venderla. El crecimiento del éxtasis, si bien es cierto, las tasas siempre han sido bajitas,
pero han empezado a crecer de manera exponencial. En 4 o 5 años va a ser un tema gravitante la droga sintética. Y el acceso a drogas sintéticas para los niños y los adolescentes a través del delivery está muy desarrollado. Entonces, un primer elemento que tiene la tecnología es que se puede utilizar para la distribución de drogas. Pero un segundo elemento, y el más de fondo, es que va coartando cuando no es regulada adecuadamente por un papá, un cuidador, alguien que esté preocupado, esta necesidad de estar con otros y de regularse emocionalmente. ¿Y por qué es clave? Porque si tú quieres desarrollar conductas prosociales en un niño, necesitas esa interacción con el otro que no se da en el medio digital. Por lo tanto, es fundamental que se fomente ese encuentro, ese espacio, los lugares de socialización positiva, etc. Y un tercer elemento es que también el uso de las tecnologías o el mal uso de las tecnologías puede generar situaciones muy complejas desde la salud mental de los niños, el ciberbullying, el acoso, etc. Son todas situaciones que lo afectan. Como a la pregunta que debería haber sido la primera, pero quería introducir con eso. Y que un poco la respondiste. ¿Por qué delinque un menor de 10, 11 años? Delinque por varios elementos. Si tú haces el análisis, tal como yo te decía, de los más refractarios, tú te encuentras con varios factores de riesgo que nadie le puso atajo en su momento. En el 40% de los casos te encuentran con que viven en familias con alto compromiso delictivo. Un papá, una mamá que está preso, un cuidador que está preso, un hermano, etc. Ese es el primer, el más relevante de todo, el más fuerte de todo en la familia. El segundo elemento es cuando el niño ha quedado fuera de un espacio de protección tan importante como la escuela. La exclusión escolar es fatal. O sea, el niño que no está en relación con otros no desarrolla habilidades prosociales y por lo tanto está a un paso de desarrollar actividades delictivas. Entonces, la escuela y la familia. Fíjate al revés, contrario sensu. Hay varios estudios. Hay un estudio de la Católica que te cito del año 2015 que trabajamos con la Católica nosotros, la Fundación San Carlos de Maipo, donde miramos el desistimiento delictivo. ¿Por qué los niños desistían de seguir delinquiendo entre niños que habían cumplido determinadas penas dentro del Sename? Los fuimos haciendo seguimiento a través del tiempo y encontramos dos razones fundamentales. En cerca del 70% de los casos, en ambas variables, los niños desistían si es que volvían con una familia prosocial o si es que volvían al colegio o tenían un desenlace laboral adecuado. O sea, es soledad, te abandono. O sea, si 7 de cada 10 niños que delinquen, con 2 de las variables, familia, escuela o trabajo, logran salir de ese círculo, por Dios, ¿dónde está la política pública? Exacto. O sea, ¿dónde están los buenos programas de reingreso educativo? ¿Dónde están los programas para apoyar a las familias? Pero programas con evidencia, Rosario. O sea, nosotros el año 2017 con el Observatorio de Gasto Fiscal analizamos los programas de infancia según las evaluaciones de la DIPRES y las evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, la evaluación que el mismo gobierno hace. 7 de cada 10 programas dedicados a infancia tienen resultados insuficientes. Hace algunos meses la DIPRES mostró que del total de programas que tiene el Estado, cerca de 14.000 millones de dólares son invertidos en programas que no funcionan. Entonces, acá hay, por así decirlo, primero, una necesidad que el Estado sea eficiente. Pero no es solo por la eficiencia del Estado. ¿Por qué no lo hacen? Es por la ética. O sea, cuando tú tienes un programa que no solamente no genera un bien, sino en muchos casos son lo que la gente en el área social conoce como iatrogénico. Es decir, dice que va a ser un bien, pero termina siendo un mal. Por ejemplo, hay un programa que consiste, no acá en Chile, afuera, que consiste en llevar a los niños a conocer la historia de los reos en las cárceles. Que parece súper sensato porque van a ver la realidad de la cárcel, etcétera, etcétera. Hay 7 estudios con grupos de control que han demostrado que eso aumenta la probabilidad que los niños se desarrollen en el delito. Fíjate que... En el ejemplo, le queda gustando a algunos... Hay programas, por ejemplo, para la prevención de drogas que le da mucha información de la droga a los niños. Marcelo, si el Estado, el gobierno sabe esto. Por supuesto. Lo saben. Lo saben. Ya. Lo han medido. Ya. ¿Y por qué
no se actúa como se debe actuar. Y se buscan medidas más efectistas o buscando trabajar en la consecuencia y no en el origen del problema. ¿Por qué? Tú lo dices muy bien, porque efectivamente acá se miran los efectos y no se miran las causas. Algún intento hizo el ministro Briones, no sé si te acuerdas, cuando trató de proponer el presupuesto base cero y no pasó nada. Y no pasó nada porque no hubo consenso para llevar a cabo esto, porque esto significa claramente eliminar programas, y significa cambiar la oferta. Y es mentira de que no hay oferta. Hay oferta y de buena calidad. Nosotros tenemos programas basados en la evidencia. Sí, lo estuve viendo. Programas como bueno. Familias Unidas, que es un programa que trabajamos con la Universidad de Miami, que reduce hasta 1/6 la probabilidad de que los chicos consuman alcohol o droga. Tenemos el Comunidades que se cuidan. Pero tú, ¿qué piensas? Porque no lo quieren hacer. Hay una inercia del Estado. Hay una inercia del Estado que finalmente los grupos de interés que operan esos programas los tienen cooptados. ¿Y no será que los niños no votan? Mira, es peligroso decir eso, porque cuando uno dice los niños no votan, entonces démosle voto a los niños. ¿Y va a cambiar las cosas? No. O sea, dale voto a los niños mientras no tengáis resuelto todos estos otros problemas, y lo único que va a hacer es instrumentalizar a los niños. Entonces, es cierto, los niños tienen algo mucho más importante que la votación o que el derecho a voto, que es que el Estado se comprometió hace 30 años con la Convención de los Derechos del Niño a dotar de una cierta cantidad de derechos a los niños para poder garantizar su bienestar. Y la ley de garantía aportó en eso, pero una ley que no tiene potestad administrativa para hacerlo cumplir, que no sanciona a los culpables, que no establece un catálogo amplio de estos derechos, cómo se operacionalicen, es muy poco eficiente. Podemos decir que el Estado en Chile viola los derechos humanos de los niños al no velar, vulnerables, al no velar por darle protección a la familia, por darle educación de calidad. No lo digo yo, lo dice el Comité de Derechos del Niño, y el Comité de Derechos del Niño establece la responsabilidad del Estado en esto. Tú sabes que los derechos humanos tienen que ver con la forma en que agentes del Estado vulneran los derechos de los ciudadanos. Y claramente aquí hay una invisibilización de los derechos de los niños, de sus derechos fundamentales durante años. Esto no es solo un gobierno. Claro, no, sí sé, por eso, décadas. Pero el Estado está violando los derechos humanos de los niños. Hoy día en la práctica sí. Hoy día tiene también que el Estado demostrarlo ante el Comité de Derechos del Niño, que los cambios que se han estado haciendo realmente garanticen la no repetición de las graves vulneraciones de derechos que han enfrentado. Te doy un dato. La Comisión de Explotación Sexual Comercial Infantil investigó el tratamiento del Estado. Tú sabes que no tenemos cifras actualizadas desde el año 2004, en que se cifraban en cerca de 4.000 niñas principalmente, víctimas de explotación sexual comercial infantil. Hoy día, con la inmigración irregular, con el desarrollo económico, con un montón de otras variables, esa cifra debe ser prácticamente el doble. Sí. Como dato, cerca del 25% de las niñas que están en explotación sexual comercial infantil solamente pueden acceder en la red de Sename. O sea, estamos hablando de que de los, 17 programas que atienden alrededor de 1.700 niñas, eso corresponde apenas al 25% de la real demanda. Sí. Y eso te lleva a pensar de que por lo menos hay 8.000 niñas en explotación sexual comercial infantil. Nosotros nos comprometimos en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto marco para la acción ante los organismos internacionales. El Estado de Chile se comprometió a erradicar la explotación sexual comercial infantil y acá está creciendo. Fuerte. Es como que uno queda para adentro. ¿Cómo se ve a sí mismo un menor que delinque? ¿Se encuentra delincuente? ¿Lo encuentra choro? ¿O es por soledad, por esto que no tiene colegio, o por la familia? Hay varios matices. Hay un 20% que se siente cómodo con la identidad criminal y lo reconoce como tal. O sea, él es choro, él está feliz porque es reconocido. Y es el más choro del grupo, se ha enfrentado a delitos de sangre o tiene un fierro o ha subido en la trayectoria criminal. Generalmente parten de sapo, después de soldado, guardaespaldas, y ahí ya tienen un fierro. Entonces
se genera y genera esta identidad criminal, ese 20%, que además también hay muchas veces que se dan lealtades familiares y finalmente se sienten como si esto lo hizo mi viejo también, y él terminó así, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Hay un 40% que dice que sus amigos son delincuentes y lo acogen bien, etcétera, etcétera. Entonces, independiente que no se sienta orgulloso, pertenencia. Se siente acogido por un grupo. Entonces, tenía un 20% que se siente orgulloso, tenía un 40% que se siente acogido. Y el resto generalmente no logra percibir un proyecto de vida, algo que lo lleve a pensar qué voy a hacer cuando grande, si voy a estudiar, si voy a formar una familia. Es como que no le quedó otra. Como que no le quedó otra, pero que siente que tiene que hacer algo por proteger a su familia, por llevarle platita a la viejita, etcétera. O sea, ellos no ven esto como no se quedan en la consecuencia del delito. O sea, ellos sienten de que el poder llevar recursos a su casa, pagarse su ropita, darle unas luquitas a la viejita, etcétera, es parte de su trabajo. Y son muy pocos los que logran darse cuenta de lo que significa que ellos estén involucrados en delitos que muchas veces terminan en delitos de sangre. Entonces, que lo que falta ahí, falta obviamente protección, pero protección temprana, Rosario, porque estamos llegando demasiado tarde, llegamos cuando las conductas ya están desatadas. Y que no se puede revertir. No, se tiene que... Mira, ¿Cuándo hay que tomar un niño? Todos los programas de parentalidad, toda la evidencia que hay internacionalmente en materia de parentalidad dice que los niños tienen un vínculo fuerte con los padres y cuidadores hasta los 13 años. Ya. Después de los 13 años, los niños buscan independizarse, buscan amigos, buscan cualquier otra, pero quedan totalmente mucho más desafectados de la familia. Por lo tanto, tú tienes que intervenir antes de los 13 años. Tienes que intervenir desde la primera infancia, donde empiezan a aparecer los factores de riesgo. No cuando aparece la conducta, porque cuando aparece la conducta te cabe la rehabilitación y la rehabilitación tiene resultados muy pobres. Hay que reforzar los lazos familiares, hay que reforzar la buena educación, hay que... Todo. Hay el involucramiento parental, el marco normativo, la regulación emocional que se da en la escuela. ¿Por qué es tan importante? Porque tú vas generando, cuando tienes vínculo, vas girando en base a esa cuenta corriente. Los niños van a hacer un cambio de conducta en la medida que tengan un vínculo contigo. Claro. No le obedecen a fulanito, fulanita, le obedecen al papá, al qué sé yo, al profesor, a la profesora, etcétera. Y van generando esos cambios positivos. Entonces, hay que llegar antes. Nosotros llegamos antes, ponte tú, tenemos programas como PMTO, que es parentalidad que motiva con ternura y optimismo, que trabaja tempranamente. Ustedes se tienen que haber reunido en muchas ocasiones con autoridades de distintos gobiernos. Sí. Y le han hecho ver que los programas que ellos hacen van a las consecuencias, no a las causas. Sí. Y ustedes me imagino que le dirán, oye, ¿por qué no va a las causas? ¿Qué responden? Mira, nosotros tuvimos una buena respuesta ya fue en el primer gobierno del presidente Piñera. ¿Ya? El primer gobierno del presidente Piñera creó un modelo que se llama el sistema Lazo, que después continuó en el gobierno de la presidenta Bachelet, y después en el segundo gobierno del presidente Piñera se incorporaron los elementos de prevención. ¿Ya? Que es muy importante, porque esta prevención temprana. Y bien hecho. Y bien hecho, con dos programas que tienen evidencia. Uno, el Triple P, y el otro, Familias Unidas. Uno para lo que es prevención universal y uno para prevención un poquito más selectiva, es decir, donde hay un riesgo intermedio, y Familia Unida es eficiente en reducir la probabilidad que los chicos entren en consumo de alcohol y de droga. Por lo tanto, ambos programas formaban un eje muy sólido. Pero es un modelo que no ha ido creciendo, siendo que el Estado tiene un referente en la Subsecretaría de Prevención del Delito. El Senda, de alguna forma, ha incorporado, por ejemplo, un modelo que es muy importante, que es el Planet Youth, pero podría complementar esa oferta con programas... pero desde que asumió Boric, estos programas, así como los liceos bicentenarios, van hacia la baja. ¿Estos programas se han mantenido? ¿Van a la baja? ¿Se van a aumentar? ¿Qué pasó? O sea, no hemos visto disposición a que se aumenten, y evidentemente falta mucho para decir si es que se van a cerrar o no se van a cerrar, se van a modificar, etcétera.
Pero claramente, aunque se mantengan estos programas en el sistema Lazo, o hasta que se mantenga el sistema Lazo, es absolutamente insuficiente. Sí, claro. Es una gota en el océano. Pero ¿a qué voy? El Estado tiene un modelo a seguir. O sea, a mí, yo he visto con mucha aprehensión lo que ha sido este desarrollo de las oficinas locales de infancia. Las oficinas locales de infancia comprometieron estar con 90 oficinas locales operativas, y lo que ha pasado es una transformación de la OPD a las oficinas locales y todavía no en el número que se requiere. Pero le hace falta un modelo preventivo que tenga evidencia y un pool de programas que ayuden a cumplir esa evidencia. Perfecto. Bueno, paso rápido, Marcelo. Vamos a tener que ir a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, experto en delitos de menores, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta. Te quiero contar que GTD trajo a Chile Hiro 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Y bueno, para tus mascotas, y bueno, y más que las mascotas, pero Alimentos Cisterna, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisterna, ser siempre el mejor. Marcelo, como estábamos conversando en la pausa, voy en la mitad de las preguntas que quería hacer en el primer bloque, porque este es un tema muy duro, que desgraciadamente el Estado no entiende que hipotecar el futuro de Chile se piensa como a corto plazo y no a largo. Pero otra de las cosas que me llama la atención es que hablábamos de que muchos de los padres delinquían, o sea, esto es algo heredable, digamos, son conductas que se heredan. El 25% estuvo en su juventud, en la infancia, privado de libertad. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se interviene a los papás? Sí. ¿Por qué no? El problema es de los padres. El niño ve violencia en el hogar, que los papás se tratan mal, se pegan, alcohol, droga. Entonces, ¿no deberíamos partir por los papás? De todas maneras, nosotros como fundación, nosotros no trabajamos directamente con los niños, trabajamos con los cuidadores y con los padres, porque modificando el entorno de los niños, tú logras los resultados. La evidencia internacional ha mostrado que los programas que realmente producen cambios trabajan directamente con los padres y cuidadores. Si no es cliché esto que la familia es el núcleo de la sociedad, lo es, pero hay que saber trabajar con la familia, hay que saber trabajar con los cuidadores. O sea, el dato que tú tenías, 25% pasaron por la cárcel, pero también hay otro 20% adicional que fueron los cuidadores, la abuelita, etcétera, que también pasó por la cárcel. Entonces, te encuentras con una realidad en donde además sabemos que el sistema penitenciario chileno no reinserta. Sí, el 75% de las personas que pasan por la cárcel vuelve a delinquir antes de los 3 años. Entonces, no tenemos un verdadero sistema postpenitenciario. En el caso de las mujeres, no hay un modelo asociado a la inserción laboral de las mujeres. ¿Y qué hacen con esos padres? Nosotros, cuando trabajamos con Familias Unidas, primero les enseñamos a relacionarse con sus hijos, a una buena comunicación. Hay muchos padres que por su historia de vida, que tampoco tuvieron familias preocupadas o de apoyo a la crianza, ni nadie, muchos crecieron así, casi sin un papá. De generación. Normalizan, por ejemplo, la violencia. Entonces ya, el chico se está portando mal, ya, le pega. ¿Cachai? Y claro, cuando tú le enseñas que al pegarle lo que estás provocando es normalizar esa violencia, que después el niño, y le enseñas otras fórmulas para hacerlo, el poder conversar con ellos, el poder decirle cómo te sientes, etcétera. Todos esos elementos van haciendo cambios que son pequeñas formas sobre las cuales tú enfrentas la comunicación. Nosotros, cuando hablamos con las familias años después, porque hicimos un estudio de cohorte de 5 años de seguimiento, lográbamos notar que los papás decían, yo cambié la forma de relacionarme con mi hijo de tal forma que ellos ahora me comentan cosas que
yo pensé que nunca me lo iban a comentar, temas de su inicio sexual, temas de cuando O sea, salieron con los unos papás amigos. también están súper solos. Están súper solos por Rosario, o sea, y el tipo de ayuda que se les da a los papás es muy remota, o sea, en la práctica los papás no quieren, no necesitan saber los tipos de droga que hay en el país, sino que necesitan saber cómo hablar del tema de la droga con los niños. Claro. ¿Ah? ¿Y cuándo? Y lo toman bien cuando ustedes se acercan y ven una familia vulnerable con que puede tener peligro y le ofrecen esta ayuda. Fíjate que ¿Cómo lo toman? Pasa al revés, porque los cupos son muy poquitos los de Familia Unida y llegan muchos. Llegan ellos a pedir. Llegan ellos a pedir. Entonces, o sea, algo desesperado. Es una necesidad. Hemos estado con abuelitas que dicen, yo no puedo manejar a mi adolescente, a mi niño adolescente. Y hemos visto cómo después de las sesiones que tiene Familia Unida, se vuelven a encontrar. Y una vez nos llamó una señora tiempo después diciendo, yo le he dicho a todo el mundo que haga Familia Unida porque a mí me cambió la vida. Me cambió la vida poder hablar con mi nieto, que ella le decía a su hijo, porque en realidad era su hijo en la práctica. Claro. Y nosotros nosotros grabamos todas las sesiones porque el 20% de las sesiones se manda a Miami para que la evalúe, para la fidelidad de la implementación. Teníamos la grabación de esa sesión. Y tú ves el momento en donde ella aplica las técnicas de Familia Unida, se encuentra con su nieto adolescente, lo mira a los ojos, le habla desde ella, desde lo que siente, no recriminándolo a él, y uno ve el momento en que el niño se quiebra y empatiza con ella. Pero es un momento mágico que se da en una sesión producto de que ella aprendió a usar una herramienta. Por ejemplo, hay herramientas tan prácticas que tú la puedes hoy día hacer en tu casa. Si a alguno de tus hijos le cuesta ordenar la pieza, etcétera, y te reclama, etcétera, ve y dile, hijo, ¿podrías arreglar tu pieza ahora, por favor? Solo esa frase, sin enojarte, sin irritarte, pero el ahora, por favor, te va a marcar una diferencia. Entonces, esos elementos que suenan como tan concretos, que se entregan en un programa como Familia Unida después de haber levantado mucha evidencia de que funcionan, ayudan a los papás a mejorar la comunicación con los hijos. Pero tienes que hacerlo antes. Pero me imagino que no solo mejora la comunicación con el hijo. ¿Tú has visto que el papá o la mamá cambie ellos su autoestima o querer hacer otras cosas? Que lo cambien a ellos. Hay varios elementos. Lo primero es que aumenta la percepción de autoeficacia en los padres. Hay que en realidad él nos escucha, podemos conversar con él, por lo tanto no me cierro. Yo, especialmente los papás varones, no me cierro con esto. Puedo conversar con él, no tengo que pegarle el charchazo, puedo hablar con él. En segundo lugar, modifican su cultura violenta, pero además también modifican ciertos comportamientos, ciertos hábitos. Si yo te digo no fume y estoy fumando, o no beba y estoy tomando, no voy a lograr nada. Entonces se da un aprendizaje que hemos llamado como aprendizaje vicario. Tú te empiezas a dar cuenta que los padres que enseñan a sus hijos para que no tomen o para controlar el tema de los consumos, etcétera, ellos mismos empiezan a cambiar a través del tiempo y empiezan a consumir menos. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y esos programas no les han mostrado esos videos y cosas a las autoridades? O sea, las autoridades las conocen. ¿Sí? Yo, por lo menos en la SPD, conocieron durante todos estos años el trabajo que hemos hecho y todo. Mira, yo tengo confianza que en algún minuto, pero lamentablemente estamos operando muy lentamente. Nosotros en realidad somos una gota que cae en el océano. Hemos ido convenciendo a otras fundaciones en la misma parada. Tenemos un grupo de 9 grandes fundaciones que están promoviendo el pago contra resultados, que están promoviendo la evidencia, que están promoviendo que se llegue con programas que resultan. Pero somos un grupo pequeño de fundaciones. Acá podemos mostrarle un camino al Estado, pero el Estado también tiene que abrirse a trabajar con el mundo privado. Y que tenga ganas, claro, y no demonizar al mundo privado. No, y por supuesto que también mirar la evidencia. No partir desde ideología, no partir desde decir, ¿sabes qué? En realidad, pucha, estos son los locos que están en contra de la marihuana y resulta que hay mucha gente que acá quiere legalizar el consumo, las winchas. O sea,
Hoy día, si legalizamos el consumo de la marihuana, vamos a tener muchos más niños involucrados en delitos en el corto plazo. Sí. Eso hay que decirlo con total claridad. La evidencia en Uruguay, la evidencia en Colorado, la evidencia en todos los países donde se ha legalizado la marihuana es que el mercado del narcotraficante primero va hacia drogas más duras y segundo busca los mercados ilegales, como el caso de los niños. Y lo que empieza a pasar es que los niños empiezan a consumir más y más barato y finalmente se traduce eso en aumentos de la delincuencia. Si nosotros queremos que la delincuencia siga aumentando en el futuro y perder a generaciones de niños, vamos a seguir avanzando en la legalización de la marihuana. Y pierde cuidado, probablemente la agenda está en eso, ¿ah? Pero veamos cuáles van a ser los costos de esa medida. Fuerte, se me pasó volando, voy a tener que convidarte otra vez, Marcelo, porque yo feliz alcancé a hacer las preguntas del primer bloque, pero antes de despedirnos me gustaría, porque este es un programa que quiere llegar también a la familia y nos escuchan muchas familias, si hay un papá ahora o una mamá que tiene un tema de vulnerabilidad en su familia con sus niños, ¿qué consejo le daría este día domingo a ese papá, a esa mamá? Lo primero es que escuche a los niños, que valide lo que están sintiendo, que tenga el espacio de comunicación, que comparta ciertos intereses, que lo acompañen, pero que lo haga tempranamente, ¿ah? Que no espere a que pasen las cosas. Tenemos hasta los 13 años para jugar esa carta. Tenemos que jugarnos la carta del vínculo. En la medida que nuestro vínculo es más positivo, más cambios vamos a lograr. Vamos a lograr protegerlos de la droga, vamos a protegerlos de la exclusión escolar, vamos a protegerlos de los amigos equivocados. Por eso que es tan importante tener estos espacios de compartir con los niños, de validar sus sentimientos, de compartir intereses con ellos. Escucharlos. Bueno, muchas gracias. Estamos llegando al final del programa. Preocupante todo lo que hablamos con Marcelo. Te voy a convidar en otra ocasión, por favor, porque no llegué ni al Sename, o sea, lo que queda del Sename y Mejor Niñez, que también creo que es muy importante que lo analicemos, a ver si eso está ayudando o va jugando en contra. Pero bueno, por ahora, este fue el primer capítulo. Muchas gracias, Marcelo, por venir a la otra cara y nos vemos la próxima.